Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes o buenos días en función de cuándo veas este video. Bienvenidos a nuestra cápsula número 2 de Data COVID-19 Chile. El día de hoy vamos a estar hablando de varios temas interesantes y que publicamos en nuestras redes sociales. Para conocer cómo estuvieron los datos de la semana, Ernesto Laval nos va a contar sobre los datos que tiene y unos gráficos que ha preparado para nosotros. Ernesto. Muchas gracias. Estoy compartiendo mi pantalla con algunas láminas que nos van a permitir revisar cómo estamos esta semana, disculpen, comparados con cómo estábamos la semana pasada. Este gráfico muestra los fallecidos con PCR positivo. Estos son los fallecidos que se reportan diariamente. No incluyen los fallecidos que reporta el DEIS los días sábados, que son más casos que habría que incluir a esto para tener la cifra total. Lo importante es que al sábado pasado, en la semana, en los 7 días previos, habían fallecido 485 personas. Hoy día, al sábado 6 de febrero, en los últimos 7 días se han reportado 556 fallecidos. Lo que quiere decir esto es que vamos aumentando. Desde mediados de diciembre, la cifra de fallecidos ha estado aumentando en forma sostenida y ahora se ve un alza muy fuerte también en la última semana. Cuando vemos ahora los datos de pacientes COVID-19 que están internados en UCI, también vemos de que ha habido una alza sostenida desde mediados de diciembre. En este momento hay, a la fecha del reporte de hoy, 1.500 pacientes con COVID-19 en UCI. La semana pasada eran 1.400. También hay una alza sostenida. Uno puede ver de que lo que subió esta última semana puede ser levemente inferior a lo que había subido la semana previa. Eso podría ser un signo de que estamos empezando a decrecer el aumento, pero lo tenemos que ver en función de lo que siga en las próximas semanas. Algo importante es que mientras aumenten los fallecidos en UCI, probablemente van a seguir aumentando los pacientes en UCI van a seguir aumentando los fallecidos. Y esto también es reflejo de que ha habido un aumento de contagios hace algunas semanas atrás. Cuando vemos el aumento de contagios, generalmente hay confusiones porque a veces uno dice aumentaron los contagios, pero también aumentaron los test. No se puede que no hayan aumentado realmente los contagios, sino que lo que aumentaron fueron los casos reportados. Entonces, por eso siempre hablamos de la positividad. La positividad es el porcentaje de test que dan positivos, del total de test que realizamos. Este gráfico muestra todas las regiones de Chile. En el eje X se ve la incidencia, que son cuántos casos nuevos se han reportado en promedio diariamente, en promedio de la última semana. Cuando estamos sobre 10 quiere decir de que tenemos una incidencia muy alta. En el eje Y lo que vemos es la positividad. Cuando estamos sobre 10 o sobre 4%, quiere decir que la positividad está muy alta. El objetivo a lo que deberíamos llegar es que la positividad y la incidencia fuese muy baja, que estemos en este sector de inferior izquierdo del gráfico. La mayoría de las regiones hoy día en Chile tienen cifras muy altas de contagio. La región metropolitana ha estado bajando. Efectivamente está bajo esta cifra que es este umbral, que es un 10 casos cada 100.000 habitantes. Valparaíso también ha bajado algo, O'Higgins, Aysén, pero hay otras regiones que han tenido un alza muy preocupante. Coquimbo ha tenido un alza muy fuerte. Y otras regiones del sur han bajado, pero han bajado dentro de cifras que son muy altas. Entonces, si bien los ríos o los lagos han bajado, sigue siendo muy preocupante el nivel de contagios que tenemos en esas regiones. Finalmente, quiero hacer un pequeño reporte con el tema de la semana que ha sido los vacunaciones. Realmente ha sido muy importante el que hayamos empezado esta vacunación masiva con los adultos mayores. Lo que muestro acá son los objetivos que se ha planteado el país para el distinto grupo de edad. Para personas de 85 y más años, el objetivo es del orden de 280.000 personas vacunadas. Y hasta ayer en la noche llevábamos 112.000, que es una buena proporción, cerca del 40% de la primera dosis. Hay que recordar de que en 30 días más se requiere la segunda dosis. Todavía no tenemos cifras relevantes para la segunda dosis en estos grupos de edad. El otro grupo de edad importante es de 70 a 84 años, donde hay más de 1 millón de personas en este grupo. Y hemos vacunado del orden de 92.000, menos del 10%, pero eso también va a seguir aumentando en las próximas semanas.
y si queremos apuntar a los mayores de 60 años, también tenemos que considerar de que dentro de ese grupo, las personas de 60 a 69 años es el grupo mayor, son del orden de más de 1.800.000 personas. Y de esas también las cifras de vacunados son muy bajas. Tenemos una tarea muy importante por delante. La primera dosis tenemos que llenar estos vacíos que nos quedan todavía para abordar a todos los mayores de 60 años con la primera dosis y luego de algunas semanas más adelante hacer esto mismo con la segunda dosis. Y después de algunos días ya podemos empezar a respirar de que debiese hacerse más efectiva la inmunidad en este grupo de pacientes. Eso es mi reporte semanal del día de hoy y ahora lo voy a dejar con Rafael González, que nos va a hacer una presentación de un tema que a muchos nos importa y nos llama la atención y es relevante, que es el tema de la búsqueda activa de casos. Rafael, lo dejo contigo. Sí. Muchas gracias, Ernesto. Aquí estoy viendo cómo compartir la pantalla. Aquí. Ahí está, se ve bien, ¿cierto? Sí, perfecto. Búsqueda activa de casos es un tema bastante que llegó al lenguaje de lo que escuchamos habitualmente alrededor de fines de julio, comienzo de agosto, cuando el ministro de Salud nos dijo que llevaban unos 10 días aplicando esta búsqueda activa de casos. Y búsqueda activa de casos es un buen título, pero hay que tener cuidado de esto es como una marca asociada a un trabajo que están haciendo. No necesariamente significa que sea tan activa como quisiéramos, pero es el nombre que tiene. Como muchas cosas tienen un nombre, como el plan paso a paso, esto es una estrategia de búsqueda de casos. ¿Qué es la estrategia de esta búsqueda activa de casos? Honestamente, no estoy seguro, pero lo que vamos a tratar de hacer es tratar de explicar los antecedentes que tenemos y en adelante va a aparecer esta sigla BAC, que me voy a referir a esta estrategia de búsqueda activa de casos. ¿Qué dice los reportes epidemiológicos? Lo definen, búsqueda activa de casos, dice una estrategia de vigilancia epidemiológica basada en la búsqueda dirigida y proactiva de potenciales casos en la comunidad. Esto no se define, no es muy, o sea, suena bastante bien a priori. Hay también ciertos protocolos asociados a TTA son documentos que se hicieron públicos en julio, pero de acuerdo a lo que estamos viendo, esto es lo que uno ve en las campañas de vacunación comúnmente en las redes sociales del MinSal. Entonces, por ejemplo, esta es una toma de PCR en Quilpué en este contexto de la búsqueda activa de casos. Es un test gratuito y dice, bueno, esto es solo para búsqueda activa y que significa personas con síntomas acudir a centros asistenciales. O sea, si uno llega con síntomas a estos móviles de toma de test, le van a decir que no, porque usted tiene síntomas, usted tiene que irse a otro lado. Y lo mismo dice, muchas veces también dice que uno no tiene que ser contacto estrecho de alguna persona que ya está PCR positivo. Similar, por ejemplo, esto también lo busqué en las redes del MinSal, toma de test PCR en Puerto Natales, operativo para personas asintomáticas, si presenta síntomas, acudir al centro asistencial más cercano. O sea, lo que estamos entendiendo por esta búsqueda o este sistema es que van móviles a plazas o a diferentes lugares, a centros vecinales, se hace una convocatoria a las personas de la comunidad y se toman los test, pero la persona, si presenta síntomas, no cae dentro de estos operativos, y si es contacto estrecho tampoco. ¿Sí? Entonces, eso es la búsqueda activa de casos como medianamente definido. Ahora aquí tengo un gráfico que podría ser un poquito complicado, pero más o menos lo que les quiero decir es que hoy en día se hacen cerca de entre 3,5 y 4 veces más test que los que hacíamos a fines de mayo, lo que es una muy buena capacidad de testeo y se destaca bastante en la prensa. Lo que uno quisiera es que encontrar más casos que sean, lo que uno busca es encontrar lo que dice acá. Lo comparo con Italia y Alemania, y lo que uno espera es encontrar más casos leves en la proporción de casos que uno encuentra.
Entonces, por ejemplo, Alemania, que también ha multiplicado mucho la capacidad de testeo, pongo aquí esto en dos escalas, pongo los casos diarios, en esto como naranjo, café, no sé, soy malo para los colores, y la línea negra se refiere a los casos, a la cantidad de pacientes que están internados en UCI, y va con esta otra, con la escala de la derecha. La escala de la izquierda se refiere a los casos diarios. Entonces, Alemania en marzo, abril encontraba del orden de 6.000 casos y tenía del orden de 3.000 personas en UCI, ¿sí?, por COVID-19. Ahora, en diciembre llegó a un tope de 24.000 casos. Este es un promedio de 14 días. Antes tenía, o sea, aumentó casi 4 veces la cantidad de casos que encuentra, pero aumentó, más o menos duplicó la cantidad de personas en UCI que tenía, de 3.000 a 6.000, digamos, redondeando. Entonces, uno dice, bueno, encuentra más casos porque hace más test, y encuentra más casos leves porque tampoco termina tanta gente en la UCI. Italia a la izquierda es más o menos, bueno, nos enteramos de la situación que vivía Italia. Aquí tenía del orden de 6.000 casos, un promedio de 6.000 casos terminando marzo, y ahora en diciembre llegó a 32, 34.000, algo así como 5 veces más casos, pero también hace mucho más test. El tema es que las UCI están muy complicadas, y las noticias llegan de Italia porque tienen más o menos la misma cantidad de personas internadas en la UCI. Bueno, y además se ha alargado eso, porque no bajó tan rápido como en la primera ola. Entonces uno dice, bueno, hacen más test, hacen mucho más test, encuentran más casos, pero una proporción menor de esos casos termina en la UCI, en los cuidados intensivos. Chile, cuando uno hace el mismo ejercicio, uno ve que en mayo, junio llegamos a cerca de 5.000 casos promedio 14 días, y habían cerca de 2.000, un poco menos de 2.400 personas en UCI. Ahora, si lo comparamos, haciendo como la línea, aquí uno ve que a fines de mayo teníamos algo así como 1.600 personas en UCI, y es más o menos similar a lo que mostraba Ernesto recién, y con una cantidad similar de casos. Entonces, esto es preocupante porque estamos haciendo 4 veces más test y encontrando como un 30% más de casos, y con una situación en UCI muy similar. Entonces, lo que preocupa es que esa búsqueda activa de casos, que es como entre aleatorio a personas que no tienen síntomas y no han sido contacto estrecho, está buscando como la aguja en el pajar, en vez de utilizar las personas que son contactos estrechos, presentan síntomas, y utilizar un poco eso. Entonces, un concepto que también mencionó Ernesto, la positividad. Decimos el porcentaje de los test que son positivos, el porcentaje, esa es la cantidad de casos. Entonces esto más o menos se calcula así: 100 por el número de casos dividido por el número de test. ¿Qué pasa? Que esto también ha sido algo que nos han dicho que tiene que ser un porcentaje bajo, porque significa que mientras menor porcentaje de los test dan positivo, quiere decir que yo estoy siendo capaz de tener suficientes test para encontrar a todas las personas. Más o menos eso es lo que uno interpreta. Entonces, más o menos a la misma altura, en el gráfico anterior, uno ve que a fines de mayo uno tenía un 27% positividad, y a la misma altura tenemos un 7,7% positividad. Entonces nosotros decimos, oh, qué bueno, tenemos menos de un 10% de positividad, pero tenemos la UCI llena. Algo no anda bien. Las últimas 2 láminas que les voy a mostrar, o las últimas 3, tiene que ver con cuál es el porcentaje de casos que se reportan a diario que vienen de la búsqueda activa de casos, ¿sí? Y esto lo reportan, no se reporta siempre, por eso aquí salen barras los porcentajes, y no son todos los días porque está en algunos informes, está reportado, y está reportado dentro de la página del MinSal. Y aquí un promedio, pero aquí yo hago la salvedad de que este promedio es como de buena voluntad, porque es más o menos la última semana con la cantidad de datos que tenga. Entonces, no es un promedio que uno quisiera hacer con todos los datos, pero da una tendencia. Entonces, la tendencia es que la cantidad de casos diarios por búsqueda de actividad de casos va aumentando desde un 20 a cerca de un 35%, ¿sí? Desde septiembre, cuando tenemos datos. Y a la vez, esto no lo puse como gráfico, pero el porcentaje de test
que se usan en esta búsqueda activa de casos aumentó cerca de un 11%. ¿Sí? Y ahora, ¿qué pasa con la positividad? Yo podría dividir con los datos que tengo anteriormente la positividad total de los casos dividido por el total de los test. La positividad solo de la búsqueda activa de casos con una estimación con esos porcentajes del número de casos que se usan, y lo mismo para la positividad no back. Y la positividad no back o no búsqueda activa de casos sería más o menos similar a lo que teníamos en mayo, que no se usaba esta metodología. Y ahora está llegando cerca de un 15%. ¿Sí? Esto es una estimación, lo recalco porque no están todos los datos que quisiéramos tener. ¿Sí? Y uno ve, por ejemplo, que la positividad total de los casos ha ido a la baja, pero está sigue aumentando porque se está haciendo una mayor proporción de búsqueda activa de casos. Y esta es la positividad de la búsqueda activa de casos. Entonces, finalmente, recalcar que cuál es el problema de no estar haciendo buen uso de los tests, que es un recurso escaso, es que posiblemente estamos en una situación muy similar. Aquí debiera decir 6 de febrero. Bueno, 6 de junio, 6 de febrero. El 6 de junio teníamos más o menos la misma cantidad de cama UCI ocupada por todo tipo de pacientes. Ahora tenemos 2.476. Un 63% de esos pacientes eran por COVID, ahora es el 60%. Y antes teníamos un 88% de ocupación, ahora un 92,5%. Y el otro problema es que aquí yo diferencié los pacientes COVID por región y región metropolitana. Antes la mayor proporción de los enfermos por COVID-19 en UCI eran de la región metropolitana, y ahora la mayor parte está hospitalizado en regiones, aunque se están trasladando mucho. ¿Sí? Esto bueno, lo voy terminando aquí, mi presentación. Es un tema complejo. Traté de no meter demasiados términos. Yo creo que esto lo podemos seguir tratando más adelante en otras cápsulas, porque tiene muchos matices de a qué le llamamos búsqueda activa de casos, cómo va en el sistema de vigilancia, etcétera. Pero ojalá que les sirva como para entender los datos que estamos teniendo a diario. Gracias. Gracias a ti, Rafa. Te agradecería que sigas compartiendo pantalla para que veamos tu presentación Bueno. y podamos retroceder unas 2 láminas donde tenías las barras verdes, que son de los datos que lograste rescatar. Ahí. La idea de estas cápsulas son aterrizar un poco los números para que todos podamos entender de dónde vienen los datos y cómo se relacionan. Muchas veces cuando vemos los reportes o las noticias no tenemos esa capacidad de poder entender tan rápido ese boom de información que nos llega. Rafa, en ese análisis que haces de las barras verdes, comentaste de que hay datos que de repente no están, ¿no es cierto? ¿Qué dato es el que no está y de dónde se saca? Para que la gente pueda entender bien la formulación de esas barritas verdes. Sí, mira, aquí lo puse en el browser. Esto es la página del Ministerio de Salud, del MinSal, y tiene una pestañita que dice aquí casos confirmados. Cuando los días en que no hay reporte diario, cuando nos sale en televisión, se entrega un reporte que dice aquí reporte diario, y se entrega como un PDF que uno puede, le hace clic aquí y dice chunk, y te da información. Y en esta información te dice algunos porcentajes. Y aquí, por ejemplo, justo en este, no te habla de back, no te habla de búsqueda activa de casos. Sin embargo, me equivoqué. A ver, veamos, que esta cuestión me está jodiendo aquí. ¿Cómo volvemos? Veamos. Ya me mareé yo. Entonces, no todos los días tenemos esa información, y algunos días sí. A ver si aquí encuentro. Yo me mareé yo mismo, me mareé con yo mismo. ¿Dónde lo tengo esto? A ver si aquí sale, si no en el de al lado. Tuve que hacer una búsqueda así como al ojímetro con estos datos, porque no están en una tabla, sino que, déjame ver si lo... Aquí. Acá lo informan, viste que no lo informan siempre, ahí mostré 2 días, este es el 3 de febrero y el 5 de febrero no se informó. Entonces dice, en las últimas 24 horas se reportaron 2.616 casos nuevos, de los cuales 24% se originó por búsqueda activa de casos y un 27% de los casos son asintomáticos. Pero este valor, el 24, es el que ocupé aquí en las barras, entonces debe ser el último que obtuve acá, ese.
¿sí? Exacto. Y como Sí. al día siguiente no hubo, entonces no está, y no todos los días se informa, entonces no todos los días está. ¿Sí? Esto es como con buena voluntad. No, hiciste una muy buena arqueología de datos ahí, porque revisar tantos PDF, por supuesto que es tiempo. Sí, Puedes mucho seguir a PDF. la siguiente lámina, donde mostrabas la positividad back y no back. Claro, ahí. Ya, ahí entonces, una de las grandes dudas que hay y que genera a todos los que hemos estado viendo los datos en el transcurso del año, por supuesto que los afiches que mostraste de las búsquedas activas del MinSal son estas micros que por lo menos en la región de Magallanes son unos buses que andan en varios lados donde tú puedes hacer el examen. También sabemos de que existen exámenes por temas de aeropuerto, ¿no es cierto? El permiso de vacaciones igual va asociado a tomarse un PCR. Y en las diferentes regiones, según la parte laboral, también sabemos que hay muchos exámenes, sobre todo si hay cambios de turno y ese tipo de cosas. Lo que entendemos hasta ahora es que como son exámenes sin síntomas, también podrían estar engrosando un poco el porcentaje de exámenes que serían back. Es lo que es una suposición que uno podría decir que es válida o no, y si una persona que está mirando esta cápsula nos puede corregir o confirmar la información si sabe. ¿Cuál sería, volviendo al gráfico de los porcentajes de positividad? Ahí. Entonces nosotros podríamos decir que la Novak hoy en día la tenemos en un 15 y que incluso sería superior a la de los meses de septiembre. Y esa podría ser asumiendo una conclusión que justificaría por qué nuestras unidades UCI estarían tan colapsadas como estuvieron hace meses atrás, ¿cierto? Podríamos suponer que esa parte. Podríamos relacionarlo, no lo he relacionado, pero podríamos ver cómo se ve esta curvita de el Novak con la curva, como lo que hice con los casos. En vez de superponer los casos, superponer la curva de esta que es como con buena voluntad. Hay que recalcarlo, porque por eso le pongo harto asterisco, no están todos los datos. Sería entonces súper bueno, voy a cerrar mi tiempo. Sería súper bueno entonces que ojalá pudiésemos contar con esta apertura de qué porcentaje es back y es no back dentro del volumen diario de información que se sube al sistema. Esto debiera venir en los reportes diarios, que estos son reportes diarios que también entrega el Ministerio de Salud todos los días con las camas UCI, todo ese detalle, y de eso el ministro París dijo que lo iba a entregar, se habría entregar esa información. Y como tú ves acá, esto fue con buena voluntad y no están todos los datos, y además son, por ejemplo, porcentajes cerrados, o sea, es 24%. 24,3, 24,5, 24,6 pueden hacer diferencia cuando los números son tan grandes y uno quiere hacer promedio y tener alguna sensibilidad mayor. Entonces, esto debiera venir todos los días y todos los días debería estar en una tabla y que fuera asequible. Porque así no es solamente que nosotros los que vemos los datos queramos, o sea, una cosa es ver si todas las cosas están haciendo bien y también poder sugerir si es que creemos que algo se puede mejorar, como hace muchas veces Ernesto en su tweet. ¿Me permite Dale, una cosa? Déjame ver si logro aquí. Creo que estoy compartiendo, ¿no? El ministerio... No, todavía no. Tiene que dejar de compartir el Rafa para que compartas tú. A ver, no sé, yo dejo compartir. Ahí sí estamos viendo un PDF. Ya, este es el reporte diario que publica el Ministerio de Salud. Cada día nos dicen cuántos casos nuevos hubo por región. Por ejemplo, el día de hoy fueron más de 4.000 casos. Y nos dicen de esos hay 2.600 que son con síntomas. Estos son los que corresponden a los no-back. Veíamos que si una persona tenía síntomas no se podía hacer el test en esta búsqueda activa. Y 1.200 son sin síntomas. En este mismo reporte se nos dice al final cuántos exámenes hay en la semana. Ahora, esos exámenes, déjenme ver si logro buscar aquí. No, parece que... Nos dicen exámenes PCR, hubo 59.000, pero no nos dicen cuántos de esos 59.000 son back y cuáles son no back. Esa es una información básica. Si pudieran decirnos, hubo 20.000 exámenes no back y 40.000 exámenes back. Y de eso, de los 20.000 no back, hubo tantos casos positivos y de los otros hubo tantos casos positivos, podríamos entender mucho mejor lo que ocurre.
En el informe de TTA, que se envía, que se publica los días miércoles con información que atrasada, es de una semana anterior. Entonces, siempre estamos como mirando al pasado. Nos dicen aquí qué porcentaje de test fueron de búsqueda activas, pero no tenemos esa información diaria. Y aquí es sorprendente, cuando uno ve la región de Arica, es un 85% de los test son de BAC. Ahora, lo que hay que pensar es de que los exámenes de BAC son muchos, más que los no BAC en la mayoría de las regiones. Bio Bio es una excepción. Y los casos son mucho menos que los no BAC. Cuando yo tengo más test y menos casos, me da que la positividad es menor. Si tengo menos test y más casos, la positividad es mayor. Entonces, estas son dos estrategias distintas que en la búsqueda activa están efectivamente mirando pacientes que no tienen síntomas, que probablemente no son los más graves. Yo creo que lo importante para nosotros es poder saber qué es lo que está pasando con los pacientes que probablemente van a ser los que van a desarrollar la enfermedad, que son aquellos que tienen síntomas. Entonces, por eso sería muy importante poder analizarlo por separado. ¿Te puedo comentar algo de eso? Sí, por favor. No, que la búsqueda activa de casos como una idea de hacer como una búsqueda en plaza de diferentes personas, uno dice, bueno, a lo mejor no es tan buena idea, pero a lo mejor sirve para ampliar el rango de búsqueda que solamente buscar a las personas enfermas y con contacto estrecho. Pero lo que a mí en particular me preocupa es la proporción de test que se ocupa en eso, que podría explicar por qué hoy tenemos solamente encontramos como un 30% más de casos que a igual situación en cama UCI, que lo comparaba con mayo, haciendo casi 4 veces más test. O sea, es demasiado desproporcionado ese 63,4% de test usado en eso, puede ser una desproporción. A lo mejor, si fuera un 20%, a lo mejor yo creo que hay que balancearlo eso. Sí. El problema es que dentro de los objetivos, de algunos de los objetivos que se planteó el gobierno, es tener más del 60% en búsqueda activa de casos, que es esto. Entonces, eso preocupa. Sí. En el fondo, como decíamos, no queremos el resultado de la fracción. Entréguenos el numerador y el denominador para que lo podamos calcular nosotros también. También, sí. Una analogía que a mí me gustó mucho, que le leí a una persona en Twitter, es pensar en la búsqueda, en los test, como una red de pesca. Entonces, si yo tiro una red al mar y saco muy pocos peces, probablemente un indicio de que no hay muchos peces alrededor. Ahora, si tiro la red y salen muchos peces, probablemente hay más peces que si yo sigo tirando la red los voy a seguir encontrando. Entonces, eso es lo que ocurre cuando la positividad es alta. Y en algunas regiones, cuando vemos la búsqueda no activa, si tratamos de hacer este ejercicio que hizo el Rafa de separarlo, nos pueden dar positividades sobre un 30%. Eso quiere decir de que están saliendo muchos peces en nuestra red y que si siguiéramos buscando estos casos con síntomas de la manera adecuada, podríamos registrarlos, podríamos encontrarlos. En Punta Arenas, por lo que yo entiendo, hace un tiempo se le hacían test a los contactos estrechos y de un día para otro se cambió el criterio y se dejó de hacer y la cantidad de casos reportados bajó dramáticamente. Yo creo que eso es un indicio de que muchos de estos contactos estrechos efectivamente eran casos positivos, que no lo estábamos identificando. Probablemente hay una pista de si seguimos haciendo búsquedas en los lugares donde probablemente hay más probabilidad de encontrarlo, vamos a tener mayor positividad, y eso es bueno porque los estamos encontrando y los estamos pudiendo aislar. Perfecto. Oye, tenemos un par de preguntas de redes sociales que nos dejaron y que las estoy buscando en un segundo. Dos preguntas que la dejo abierta a todos, para que todos puedan responder. En escala de 1 a 10 nos preguntan, ¿de cuánto nos sirven los datos que están disponibles hoy para hacer un real seguimiento de la pandemia? Jueguen, chiquillos. ¿Quién le gustaría responder? Ahí está Jorge partido. Jorge levantó la mano. Voy a estar de árbitro yo. Mira, en general yo diría del 1 al 10 un 8. El problema es que los que faltan, o sea, que lo que hay que saber buscarlo. ¿Ya? Como mostraban los chicos, hay que entrar a los informes epidemiológicos, hay que meterse o al sitio web del DEIS, y hay múltiples productos donde uno tiene que bajar la información. Entonces la información, mucha está, pero está estructurada de la forma en cómo la rescata y de los sistemas que lo rescata el Ministerio de Salud, o el propio DEIS o de Epivigila, de distintas fuentes. Entonces
hay que entrar a ordenarla. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. En el fondo es tratar de bajar los datos y transformarlos en información que sea útil para las personas. Pero nosotros trabajamos con información que está ahí, no es que nosotros estemos trabajando con datos reservados, digamos, es información pública. Eso. Eso, Jorge. Carlos colocó un 7 en sus manitos, Carlito. Un 7 dice. No sé si alguien más quiere responder esa pregunta, si no paso a la siguiente. Un 6-7 dice el Rafa. Ya, yo creo que sí. Fui muy generoso con el 8 parece. Ya, voy con alguien más, si no voy con la siguiente. Hay otra pregunta y que vamos a ir de la mano con lo que hemos estado hablando el día de hoy, que tiene que ver un poco con la segregación de estos datos del PAC para poder calcular la positividad, que dice, ¿cuáles serían, bueno, no es necesario que sean 10, pero cuáles serían los datos más apremiantes para que se liberen ya, para que nosotros estamos sintiendo, o toda la gente que le gusta analizar datos, siente que faltan? ¿Cuáles serían esos datos? Vamos a hacerlo como profesor, así que le voy a dar la palabra a Ernesto, directo nomás. Gracias, Mira, lo ideal sería poder tener los datos desagregados. O sea, hoy día nuestra unidad de análisis en la comuna, y para la comuna no tenemos mucha información, no tenemos los datos de los fallecidos diarios, no tenemos los datos de los test por comuna, no tenemos los datos de PAC por comuna, muchas veces tenemos que deducir, la información de las comunas se publica en los informes epidemiológicos y se publica también con un lenguaje que no es para el público en general. Hay mucha confusión y se habla de la incidencia de casos activos, pero cuando ponemos los indicadores en el paso a paso se habla de una incidencia distinta que una incidencia de nuevos casos. Entonces, lo ideal sería poder tener el mayor detalle de los datos a nivel diario, a nivel comunal, de manera que aquellos que podemos destinarle tiempo a tratar de interpretarlo y presentárselo a la comunidad, podamos hacerlo. Hay ciertos indicadores que nunca han estado públicos. El plan paso a paso dice, un indicador clave es el porcentaje de personas que se aísla antes de 48 horas desde que fue determinado con caso sospechoso. Nunca hemos visto ese dato. Y está dentro de los indicadores del plan paso a paso. Entonces, ese tipo de información nos permite, de alguna manera, saber cómo está funcionando el TTA. Y hoy día no lo tenemos. Pero le doy el paso a otros que me imagino que muchos están también ansiosos por tener datos que no tenemos. No, por ahí yo creo que los podemos ir repasando más adelante, pero, o sea, por ejemplo, los datos de búsqueda activa de casos que lo mostraban, faltaban un montón de información, la rescaté medio rajuñado, pero incluso ahora si lo dieran de aquí en adelante, lo importante también sería tener la información hacia atrás para ir reconstruyendo y mejorando el análisis de lo que viene, que ayuda mucho, pero creo que podemos discutir harto más adelante. Héctor. No sé si Ernesto lo dijo, recién me caí. En general, el tema de la positividad, así como explicaba súper bien Ernesto, el tema de la incidencia, el promedio 10 por día, ya sobre 10 casos por 100.000 habitantes ya es considerado peligroso. La positividad, Ernesto, entiendo que 5 ya es peligroso. Nos cayó el Héctor, pero alcancé a escuchar la pregunta. ¿Sobre 5 ya es peligroso, Ernesto? ¿Positividad? Mira, lo importante es que la positividad sea lo más baja posible. En Europa, cuando ya teníamos niveles bajos, estábamos bajo un 1% de positividad. Se tendría a ser de que bajo 3% es bueno. Claramente tener sobre un 10% es muy malo. Ahora discuten los autores de si es que hay una cifra exacta de cuál es la positividad, pero claramente lo ideal es tener bajo un 3%, idealmente llegar al mínimo posible. Y lo peor es, yo creo que el tema también es ver las tendencias. O sea, si estamos aumentando la positividad, si la semana pasada tenía un 2 y ahora ya tengo un 4, lo estoy duplicando y eso es muy, muy grave. Y muchas veces decimos, no, estamos solamente en un 4. No importa solo cuánto tenemos, importa cómo vamos. Una de las cosas que hemos conversado en la cápsula anterior y lo vamos a seguir conversando, porque es importante, ok, yo tengo un reporte diario, pero es solo una fotografía, no es la película completa, es un fotograma, entonces justamente el análisis semanal es súper importante. Tengo la última pregunta por temas de tiempo, que es para Ricardo Baeza, que ojalá damos la bienvenida a Ricardo un poquito más tarde. Ricardo, espero que tengas tu micrófono habilitado. La última pregunta, yo estoy seguro que tú nos vas a ayudar con la respuesta.
dice, ¿se ha investigado respecto a la positividad y probabilidad de contagios en vuelos comerciales? Las aerolíneas manifiestan que no hay problema, pero genera duda. Ricardo, estoy seguro que tú tienes experiencia en eso. Sí, bueno, ya he hecho como 7 viajes transatlánticos con COVID, así que tengo bastante experiencia. Eh, la probabilidad de contagiarse en el avión mismo es muy baja, porque primero los aviones usan gran parte de aire que viene de fuera, que es estéril y que pasa por... se calienta primero, es decir, eso mata todos los virus, el aire nuevo. Y el aire reciclado, que es la minoría del aire que se usa dentro del avión, eh, ese pasa por filtros EPA, que captura 99,99% de cualquier partícula, eso es lo que dicen los filtros EPA. Y además la ventilación es completamente vertical, es decir, que no es horizontal, que es el típico problema de los lugares cerrados que recirculan el aire en forma horizontal. Y el aire completo del avión se cambia entre 2 y 3 minutos. Entonces, no sé si se acordarán que hay que tener, por lo menos los aerosoles tienen que estar media hora en el aire para que una persona tenga gran probabilidad de infectarse. Así que por todas esas razones, en el avión, además si uno usa la mascarilla, que es obligatorio, y uno puede estar, por ejemplo, media hora comiendo o 15 minutos comiendo, es muy, muy difícil contagiarse. El problema son los aeropuertos, el transporte para llegar al aeropuerto. Esos son los problemas que son los mismos que ya tenemos en las ciudades. Así que, considerando que actualmente, por la misma razón, los aeropuertos tienen menos gente que antes, si ustedes tratan de mantener la distancia, usan mascarillas, tal vez en el aeropuerto uno puede usar también, además de la mascarilla, un escudo facial. Y, por supuesto, evitar tocar superficies donde podría estar el virus. También es muy baja la probabilidad de contagiarse. Yo ya llevo 5 PCR negativos, así que es una prueba de que se puede hacer. Así que porque por cada vuelo hay que hacerse un PCR, si no, no te dejan subir al avión. Es decir, esa es otra cosa muy importante. Todas las personas que suben al avión, en las últimas 48 horas se han tomado un PCR que ha sido negativo. Y si no, no te dejan volar. De hecho, ha habido casos donde no lo han tenido y no han podido volar las personas. Gracias, Ricardo. Importante porque es una pregunta yo creo que muy común con el tema de los aviones. Estamos en hora con el tema del cierre y para poder despedir esta cápsula, un poco con los datos de la semana, vamos a darle el pase a Jorge, que tiene una lámina preparada. Ok, gracias, muy breve. Solamente para mostrarles lo que pasó esta semana con los fallecidos. Estamos No hablando sé del si... último reporte del DAIS, el de hoy día. Sí, exacto, Vamos a perfecto. tener una cápsula más adelante dedicada al tema de los datos del DAIS y de los fallecidos, que va a ser una cápsula especial dedicada a eso. Y eso lo vamos a ver el dato. Sí, muy breve. Este es el informe con todos los fallecidos que son confirmados en rojo y sospechosos, que en el fondo significa que son con diagnóstico clínico, que no tuvieron un test PCR, pero eso lo vamos a ver la próxima semana. Y en total lo que se ha informado es que ya sobrepasamos los 18.800 casos confirmados, más 6.200, casi 6.300 sospechosos. En total pasamos de los 25.000. Y la tendencia, fíjate que la última semana sigue muy alta, no ha bajado, y va en relación con lo que dijo Ernesto inicialmente, que tiene que ver con la ocupación en UCI, que va en alza. Por lo tanto, hay una correlación que también supongo que lo vamos a ver la próxima semana. Hay una alta correlación y esto se está poniendo color de hormiga, digamos. Nada, eso quería mostrarle. Lo demás lo dejamos, por el tiempo lo dejamos para la próxima semana, ¿no? Mucha pena. Sí, es desastroso, ¿eh? Desastroso. No hay Una muchas noticia, palabras más. una noticia que no le gustaría transmitir, claramente. Damos nuestro saludo afectuoso a todas las familias que han perdido a alguien en esta pandemia. Y que ojalá ese número pueda bajar. Y para poder bajar, tenemos que bajar los contagios. Es así. Les voy a dar un minuto, o sea, un par de segundos a todos para que se despidan. Yo quiero destacar un poco algo igual que dijo Ernesto al comienzo, para que nos veamos con algo positivo, que es esta campaña de vacunación que está yendo a nivel nacional, que los datos por ahora están públicos, los pueden ver en la página del DAIS.
Eso es por mi parte en cuanto a algo para destacar y desearles a todos buena semana. Les dejo el micrófono abierto, chiquillos. Bueno, yo ya hablé harto, así que desearles buena semana a todos y síganse cuidando, ¿sí? Sí, yo estoy... Vale, Carlos. No, te está dando el paso. No, yo estoy con sentimientos encontrados. Yo estoy súper entusiasmado con el progreso de la vacunación, pero me preocupa que por el sobreentusiasmo con la vacunación pensemos de que esto ya terminó, y que ya no debemos preocuparnos y que la gente diga, sí, ya superamos el problema. El problema sigue presente. La cantidad de fallecidos, la cantidad de hospitalizados. Por las próximas semanas no vamos a tener inmunidad de grupo suficiente como para detener esto. Tenemos que seguir cuidando. Me gustaría agregar, continuar con lo que dice Ernesto. ¿Me escuchó? Ya, continuar. Es bien importante con respecto a la vacunación de hacer entender a la población que esto no es una solución final. Esto lo que va a hacer es eliminar los síntomas. El contagio va a ocurrir igual, simplemente no te vas a enfermar gravemente. Pero eso no significa que tenemos chip libre, ¿no? Todos los cuidados tienen que seguir manteniendo y sobre todo porque si es que se producen más contagios, la probabilidad de generar una nueva mutación, ¿no? Y espero que no, una mutación con la cual esta vacuna no funcione, sería gravísimo. Por lo tanto, mantener los cuidados es crítico, ¿no? Y dar a entender a todos que vacunado no quiere decir que está libre de polvo y paja. Seguir con los cuidados, siempre la mascarilla y eso. Mira, yo quiero agregar solamente, repetir un poco lo que dijo Muriel la semana pasada, y es que para lograr inmunidad de rebaño necesitamos alrededor del 80% de la población vacunada, pero alrededor del 20% son menores de 18 años en Chile, y ellos no se van a vacunar. Por lo tanto, necesitamos que más o menos el 100% de los mayores de 18 años se vacunen. Y por eso yo hago un llamado a que la gente que está con dudas de vacunarse sepa que la vacuna es segura, que la efectividad vamos a tener resultados seguramente durante el mes de marzo, los estudios que se están realizando, y lo vamos a verificar. Pero tal como dice Carlos, aquí el tema es que si tú te enfermas, al menos no te vas a enfermar de forma severa o no vas a llegar a UCI o no te vas a morir. Te puedes enfermar y vas a contagiar, entonces hay que cuidarse, seguir cuidándose, vacunarse de todas maneras y estar pendiente a toda fuente de información que nos permita mantener la guardia arriba. Eso es todo, y que tengan una buena semana y ojalá las cifras cambien. ¿Puedo decir algo? Sí, pues, Ricardo. Dar una buena noticia, un poco y comparto lo que dice Ernesto, que no hay que descuidarse, pero una buena noticia es que si se sigue la evacuación a este ritmo, a final de febrero todas las personas mayores de 65 años deberían estar vacunadas. Y eso significa que la mortalidad va a bajar significativamente. Y por lo menos eso yo creo que es una buena noticia. O sea, si realmente se vacunan todas las personas de 65 más años hasta en febrero, que es posible porque en total son poco menos de 2 millones de personas y ya llevamos más de 500.000, aunque eso incluye en los primeros casos que no eran mayores, estaríamos llegando seguro la primera semana de marzo a vacunar a todas esas personas. Y eso es una buena noticia. Yo creo que eso ya, aunque no es inmunidad de grupo, permite bajar la mortalidad muchísimo. Así es. Héctor, ¿qué has tomado? Oye, quería, sobre todo refiriéndome al tema de los VAC, me llega muy potente porque, eso lo más probable que lo veamos la próxima semana, el tema de los testeos es muy variable por región, ¿ya? El país hace más o menos, por 14 días, hace 38.000 test cada 14 días por millón de habitantes. Hay regiones que hacen 26.000 como la de Coquimbo y hay regiones que hacen 72.000 como la región de los lagos. Entonces yo creo que es importante, en el fondo está bien los VAC, pero también es importante el seguimiento, los contactos estrechos, hacerle PCR, porque el tema es, sobre todo acá en la región de Coquimbo está muy complicado, como en todas las regiones de Chile. Pero que hay que ir a vacunarse con el máximo cuidado, ojalá que procuren que las esperas sean las mínimas, las mascarillas, por favor, usen mascarilla, si es posible la KN95, si es posible
la mascarilla quirúrgica y, si es posible, en los mismos vacunatorios, que las autoridades dispongan de mascarilla para las personas. Hemos visto incluso usando mascarillas, lo comentábamos la semana pasada, con válvulas que no sirven para nada. Entonces yo creo que el cuidado es clave. Lo que indicaba Ricardo es muy importante, pero tenemos que cuidarnos porque va a haber aglomeraciones con las vacunaciones y hay que mantener la máxima precaución. Eso, más la próxima semana esperemos tener cifras más alentadoras, sobre todo en cuanto a fallecidos. Bueno, gracias por mirar esta cápsula, que la hacemos con mucho cariño de forma voluntaria a todos los que de alguna manera analizan datos. Esperamos tener la otra semana a alguien invitado, también de regiones. Nos despedimos de la cápsula de Data COVID-19 Chile, recordando siempre las 4 cosas más importantes: uso de mascarilla, lavado de manos, distanciamiento social y estar en lugares abiertos o ventilados. Que tengan muy buena semana y muchas gracias. Compartan este video, va a estar en YouTube en breve y lo pueden compartir en todas las redes sociales. Buenas tardes.